Bueno, buenas tardes. Después de todo lo que han dicho mis compañeros y compañeras, siempre me toca tener el privilegio de cerrar con el reto de decir algo nuevo y que enriquezca después de todos los mensajes tan intensos y llenos de energía que nos han transmitido los compañeros y compañeras. Estamos en un tiempo nuevo. Esa es una realidad innegable. Un tiempo nuevo que además se refuerza cada día que vemos cómo se van enfadando y ofuscando nuestros oponentes. Y se ofuscan de una manera que nos da la risa y por eso sonreímos. No es una risa banal y no es una risa sarcástica, ni es una risa de esas de te vas a enterar. Es una risa simplemente de sentido común. Es la sonrisa de la honradez, la transparencia y el sentido común. Es la sonrisa de la gente que se ha dado cuenta de que ya no tiene miedo y que es el tiempo de volver a tomar las riendas de nuestras vidas. Nos hemos encontrado ante un modelo agotado, mejor, peor, que ha funcionado en ciertos momentos, pero que ya no da más de sí. Y nosotros estamos planteando una alternativa diferente, una forma nueva de hacer las cosas. Y ellos están un poco enfadados porque no se les ha ocurrido a ellos. Pero bueno, llevan muchos años gobernando y han intentado de una manera o de otra hacer las cosas y no les ha salido. Que nos dejen a nosotros hacerlas, que sí tenemos nuevas ideas porque tenemos la inteligencia colectiva, la inteligencia de un pueblo que ha despertado y que está muy bien formado y que queremos que toda esa gente que se ha ido fuera, todos esos jóvenes que están recibiendo premios y que están siendo contratados por grandes universidades en el extranjero, vuelvan y ese saber lo apliquen en su país, en su nación, en esas tierras donde la vieron nacer y a través de las cuales poder construirnos un futuro mejor. Tenemos nuevas ideas como nuestro programa, el programa de IKEA, en el que en este caso están las medidas de Podemos y las 50 medidas de consenso, esas que han hecho que demuestran que el consenso es posible y que diferentes partidos que en un momento dado puedan tener diferencias se unan para conseguir el bien común. ECUO, Izquierda Unida, Podemos, En Marea, En Común Podem. Todos nosotros hemos dicho vamos a ceder porque cediendo cada uno de nosotros un poco vamos a sumar y vamos a ganar. Y es un ejemplo como Unidos Podemos puede llegar a ser la solución que necesita este país. Hablo de una nueva forma de hacer política como la de este programa. ¿Alguna vez en las últimas legislaturas alguno de vosotros, algunos diréis que sí, había mirado con detenimiento algún programa electoral? ¿Había leído las medidas? ¿Se había preocupado de cuál era el enfoque de las políticas sociales, de cómo iban a ser las inversiones en infraestructura o en qué se iban a dedicar los programas energéticos? No. Había tal desafección política y había tal desinterés que los programas políticos eran ese cuaderno de mentiras que los diferentes partidos tenían allí, quizás y con suerte anclados en una parte recóndita de sus páginas web que con suerte podías encontrar. Nosotros vamos con la cara por delante y decimos, aquí está nuestro programa electoral, nuestras 50 medidas de consenso, que son las claves de nuestra seña de identidad y nuestro compromiso con la ciudadanía. Y además, no solo nos la ponemos en una página web para que la encuentres fácilmente, porque se ve, sino que la vamos a poner en un formato que te llame la atención, que haga que te dé curiosidad ver y de repente, buscando entre las fotos, veas a Irene Montero y diga, Cuchi, educación infantil de 0 a 6 años universal y gratuita, y lo leas con interés. Y no te calientes mucho la cabeza y pases a la siguiente, así, sin orden ni concierto, y diga, uy, abandono de la política de la devaluación salarial. ¿Y qué es eso de la devaluación salarial? Ay, pues voy a seguir. Y de repente empecemos a formarnos una opinión. Esa opinión que de repente y que durante muchos años nos han robado, porque han pensado que el pueblo era tonto y que ellos, los políticos que nos estaban representando, eran quienes sabían, quienes estaban formados y quienes tenían la potestad de decidir por nosotros. Pero ya eso no ha llegado. Y si es a través de un catálogo de IKEA, pues bienvenido sea. Y si es a través del consenso y de llegar
a poner en común todas nuestras necesidades, pues mucho mejor. Y si juntamos todos los saberes adquiridos de los compañeros de Izquierda Unida y de los compañeros de ECUO en todo su desarrollo que tienen de políticas medioambientales, pues muchísimo mejor, porque lo que nosotros queremos es sumar y crecer desde la sabiduría del pueblo, porque políticos somos muchos en España, somos uno de los países con más representantes políticos en Europa. Pero ciudadanos y ciudadanas somos muchísimos, muchísimos más. Y los saberes acumulados de cada uno de nosotros no van a tener parangón. Lo que nosotros queremos con Unidos y Unidas Podemos, es ser conscientes del valor que tenemos cada uno en nuestra sociedad. Lo hablaba con el compañero anteriormente. A mí me decía un compañero de trabajo, oye, Leticia, ¿y tú por qué no te has quedado con nosotros en el PSOE? Bueno, yo lo tenía muy claro y le dije, pues simple y llanamente porque si yo hubiera estado en el PSOE nunca me hubierais dejado hacer lo que yo he estado haciendo en Podemos y lo que estoy haciendo ahora en Unidos Podemos. Porque ellos tienen una estructura muy establecida, muy férrea, muy cerrada, una estructura en la que tienes que ir creciendo y en función van pasando los años y te vas ganando la confianza y te vas colocando y te vas situando, quizás te puedan dar la posibilidad de opinar. Nosotros, desde cero, hemos empezado y yo personalmente, con mi experiencia, puedo decir que desde un primer momento he podido aportar y decir lo que yo quiero que sean para mí las políticas sociales. Puedo decir con todo el orgullo y toda la tranquilidad que tanto yo como mis compañeras de trabajo hemos aportado en la parte de políticas sociales del programa que tenemos en este momento en las manos. Y fui yo, una simple y llana psicóloga de un equipo de tratamiento familiar que trabaja en la Diputación de Granada, sin conocimientos previos en políticas, pero sí con muchos conocimientos de la práctica del trabajo que llevamos durante muchos años trabajando. Y eso es lo que marca la diferencia. En esta campaña, que ha sido un poco rápida, ¿no? Que, bueno, casi que no hemos salido de la otra, que nos hemos encontrado de nuevo en campaña, pues no se han desarrollado muchos debates, aunque sí están habiendo. En la anterior, como empezamos casi en septiembre, ¿no? Hasta diciembre no paramos de tener actividad. Tuve la oportunidad de ir a diferentes encuentros de debate con las otras formaciones políticas. Y fue fantástico cómo fundamentalmente los compañeros debatientes del PP me acababan diciendo, pues sabéis que vosotros, pero es que te lo decían así, sabéis que vosotros los de Podemos no sois como los que yo me había imaginado, porque resulta que sabes lo que hablas. Y claro, yo me quedaba, pues ¿cómo no voy a saber de lo que hablas? Si una de las cosas que tenemos nosotros es que a los debates suelen ir gente que sabía del tema. A mí me mandaron a un debate sobre políticas de infancia y a un debate sobre políticas de igualdad. Y evidentemente en el día a día, pues ¿quién mejor que los profesionales saben cuáles son la realidad y las necesidades de ese servicio? Pues no, allí estaba el Partido Socialista con su listita de cosas que tenía que decir, la compañera de Ciudadanos con sus 10 cositas que tenía que decir, que en este caso nunca tenían nada que ver con lo que estábamos debatiendo, pero ella era como, me toca hablar, pues soltaba su retahíla, y la compañera del PP, que solía pasar, como pasó el otro día en Telepadul, que estuve, tenéis que verlo, la compañera del PP siempre cuenta esa realidad paralela en la que viven. Esa realidad en la que hemos crecido económicamente, en la que ha reducido el paro, en la que vivimos mejor, en la que la sanidad es la de la mejor calidad del mundo, en la que tenemos una educación sin parangón y la gente que no estudia porque no quiere y las que se van fuera, como decía la compañera, es para descubrir mundo y crecer. Esa realidad paralela que yo no sé dónde está, pero que a lo mejor nos gustaría saber dónde está la puerta, pues para ir por ahí, ¿no? Porque si existe, pues vamos a compartirlo. El otro día estuve en Telepadul y tuve la oportunidad de grabar el debate que se va a retransmitir, creo, estos días, ¿no? Este fin de semana, que no os lo perdáis. Es súper largo, son 2 horas. Son 2 bloques, son 2 programas, pero es muy interesante. Es muy interesante estos debates porque de repente tienes la oportunidad de intercambiar opiniones con los representantes de los diferentes partidos políticos. Y nosotros, pues, íbamos con yo estaba un poco nerviosa, he de decirlo, ¿no?
Pero luego me fui relajando, porque además tenía ahí mi fondo norte de apoyo ahí a los compañeros, ¿no? Yo le decía, compa, cuando me equivoque, decidme algo, hay un guiño o algo. Y cuando ya te metes en materia, teníamos 4 minutos, os voy a hacer ¿cómo se dice cuando hay un avance, no? Un avance para picaros la curiosidad y lo veáis, aquí en Telepadul. Tratamos 4 bloques. Hablamos de políticas sociales, hablamos de corrupción, hablamos de economía y hablamos de empleo. Y claro, teníamos 3 minutos cada partido para explicar cuáles eran nuestras propuestas, ¿no? Y de repente es como que te sientes tan tranquila y tan llena de sensatez de poder hablar de unas medidas basadas en la coherencia y en el sentido común, que se te quita el miedo y que se te quitan los nervios y que se te quita ningún problema para confrontar ni con PP, ni con PSOE, ni con Ciudadanos. Que venga quien quiera, que es que las medidas que nosotros llevamos en el programa son reales, son factibles y están llenas de sentido común. No son irreales ni basadas en fórmulas mágicas, como decía el antiguo alcalde del PP, que es uno de los protagonistas del debate. Es que vosotros siempre decís que decís muchas cosas que se basan en fórmulas mágicas. Claro, yo le tuve que decir, fórmulas mágicas no, 48.000 millones de euros que nos cuesta a los españoles los fraudes en los contratos públicos. Claro, ya ahí no me pudo decir nada. Ay, esto era una sorpresa, esto no lo tenía que haber dicho, si no ya no lo van a ver. 48.000 millones. Es decir, el dinero que se ha gastado impunemente y que ha llegado a los bolsillos de nuestros políticos corruptos es el que nosotros vamos a recuperar y ese grifo que vamos a cortar para poder devolver a nuestras administraciones y a nuestros servicios públicos la calidad de servicio que tenía en un momento dado. Tenéis que ver el debate, de verdad, que es muy divertido. Es un debate divertido. Bueno, ¿cuántos de vosotros quedasteis para ver el debate A4 del otro día? ¿Alguna vez pensasteis en quedaros a ver un debate político? Nosotros hicimos una barbacoa en mi casa, yo de locos. ¿Quiénes son estos de la nueva política que se quedan en casa y hacen una barbacoa para ver cómo debaten los partidos políticos? Eso es lo que los tiene desconcertados. Eso es lo que está haciendo que el miedo cambie de bando, que estemos recuperando nuestra soberanía en cuanto a las decisiones de todas las cosas que nos incumben, que de repente ya no somos títeres a los que manejaban a su libre albedrío como si tal cosa. Nosotros tenemos la capacidad de decidir, sabemos lo que queremos, como dice la canción, y lo vamos a llevar a cabo. Y voy a intentar ya para acabar, no sé cuánto que me enrollo, voy bien. Y ya para acabar voy a intentar recoger una idea que hablando antes con el compañero, ¿no? Me decía, es que usamos frases y usamos palabras que no están bien definidas. Y cuando usamos palabras y frases que no están bien definidas, pueden llevarnos a confusión. O puede hacer que los debates sean complicados porque podemos entender por una misma cosa, por una misma cosa diferentes. Bueno, no sé, lo podría explicar él mejor porque ahora mismo no me sale. Voy a poner un ejemplo, que a lo mejor no va en relación de lo que el compañero decía, pero yo creo que sí que es fundamental. Aquí hay muchos chiquillos y chiquillas que se están portando fantásticamente bien. Pero yo os preguntaría, ¿qué es portarse bien? Para cada uno de nosotros o nosotras, portarse bien tiene un significado totalmente diferente. Es más, no es lo mismo portarse bien en un acto público como este, que los chiquillos están aguantando ahí estoicamente, que portarse bien en casa o en casa de los abuelos o de las abuelas. Para cada uno de nosotros, esta frase tan fácil y que decimos 300 veces al día, niño, pórtate bien, niño, estate quieto, significa cosas muy diferentes. Pues es verdad que en el lenguaje político, en el que hemos ido recuperando un montón de palabras y frases que estaban perdidas, que estaban huérfanas o que incluso estaban acaparadas por ciertos sectores, ahora mismo puede haber un poco de confusión. Entonces quiero recuperar 6 palabras o frases, porque yo siempre digo palabras y luego suelto una retahíla de 3 o 4, que para mí son fundamentales y que son los cimientos
de este proyecto, de Unidos y Unidas Podemos, que son el cimiento de una sociedad libre que cree en su capacidad para gestionar los recursos de los que dispone, que cree en que una vez despertamos y que os pasó como a mí, que yo no sé muy bien por qué, y siempre pongo el ejemplo, y lo pensaba ahora, porque como tengo la suerte, como decía antes, de ser quien concluye, pues tengo que ir un poco pensando sobre la marcha cómo ir incorporando lo que yo tenía intención de decir con las riquezas de los compañeros para no resultar demasiado reiterativa, ¿no? Porque todos sabéis cuáles son nuestras medidas y sabéis y estáis convencidos de que vamos a ganar. Y si alguno estaba despistadillo, después de escucharnos, seguro que lo tiene clarísimo. Yo siempre digo que de repente un día me di cuenta de que yo tenía algo que ver con las farolas de mi pueblo. Y no entiendo yo muy bien por qué las farolas llegaron a mi vida, pero de repente fui consciente de que yo tenía una responsabilidad en dónde se situaban, qué tipo de bombilla tenían y cuándo se encendía o no. Porque yo pago impuestos y con mis impuestos se pagan esas facturas de la luz. Y en función de cómo se gestionen esas facturas de la luz y esas bombillas, los recursos económicos de mi municipio irán hacia un lado o hacia otro. Cuando nosotros vamos a un bar y pedimos una ración de carne en salsa, por ejemplo, si está fría, si no nos gusta, o si es pequeña o es grande, lo decimos. A veces se lo decimos al camarero o a la camarera directamente, a veces lo decimos cuando salimos y ya no volvemos al bar. Pues si por una ración de carne en salsa pagamos 7 o 8 euros, por ejemplo, ¿cuánto dinero al año pagamos nosotros en impuestos y no decíamos nunca ni mu? Es un poco sin sentido. Si tenemos capacidad de decidir y saber qué es lo que queremos, porque muchas veces se confunden las cosas y cuando decimos gratis nos equivocamos. Nuestra educación no es gratuita, nuestra sanidad no es gratuita, es pública, que es diferente. Y ese concepto público implica que lo financiamos con nuestros impuestos que provienen del trabajo que nosotros desarrollamos. Con lo cual, no confundamos las cosas. Gratis, no, público. Y lo público es de todo. Y por eso tenemos que cuidarnos y prestar atención. Y por eso a mí de repente supongo que se me encendió la bombilla y lo relacioné con las farolas. Y a partir de ahora las farolas de mi pueblo van conmigo a todo el mundo. Van conmigo por todos los sitios. Y fui consciente de las farolas de mi pueblo y fui consciente también de todas las otras cosas que vienen derivadas, ¿no? de esa gestión municipal. Y de repente, pues eso, ¿no? Construí los cimientos de esta aventura política en la que nos hemos metido muchos de nosotros, ¿no? Que no teníamos bagaje ni experiencia política, que teníamos nuestro trabajo, nuestras siestas en el sofá, nuestros hobbies, nuestros paseos sin hacer nada, ¿verdad? Esas cosas, y que lo hemos construido ahora y tenemos la oportunidad de disfrutar del conocimiento, de conocer gente nueva cada día, de conocer experiencias, de poder visitar los recursos de nuestro territorio, ¿no? Ayer en Baza, hoy en Huéscar, el día anterior en Montefrío, que pudimos visitar la almazara y la quesería, el otro día que estuve en Motril y pude ver un secadero de pulpo, todas esas riquezas, ¿no? Que de repente tengo yo el privilegio de conocer como representante política y que me cargan de energía y de conocimiento para defender qué tipo de modelo productivo queremos desarrollar en nuestras políticas, se fundamentan en 6 palabras, ¿no? Que se me va ahí el hilo, que no se me ha olvidado, 6 palabras. La primera, y lo digo un poco como resumen de esta interesante tarde y como base para convencer a todas esas personas que aún no saben a quién votar el día 26 y que es fundamental que sean conscientes de que el cambio es posible y el cambio es posible a través del voto a Unidos y Unidas Podemos. Porque lo demás ya lo conocemos, que nos den una oportunidad, que no pasa nada, que además llevamos el revocatorio, que si al año, a los 6 meses no les parece bien lo que estamos haciendo, que se plantee un revocatorio y nosotros nos vamos y cambiamos a ver si otros políticos y otras políticas pueden hacer aquello que nosotros nos hemos comprometido a hacer, pero que ellos llevan muchos años haciéndolo y no lo han conseguido. Así que nos den una oportunidad.
No se trata ni de rencor, ni de malos rollos, ni de tú eres mejor, ni yo soy peor, ni yo... Al revés, ¿no? Yo soy mejor y tú eres peor, ni esas cosas. Se trata de que necesitamos un cambio, de que lo que ha habido hasta ahora no sirve porque hay más desigualdad, hay más paro y hay más pobreza. Y nosotros tenemos ideas innovadoras. Y estas 6 palabras creo que nos pueden servir como argumentos para sustentar esa necesidad de cambio. La primera, conocimiento. Cada uno de nosotros tenemos un conocimiento único y espectacular de cuáles son las necesidades de nuestro entorno. ¿Quién es mejor que los paduleños y las paduleñas para saber cuáles son las necesidades de su municipio? ¿Sobre qué podemos invertir para crear empleo en el municipio? No vale que alguien desde Madrid o desde Sevilla diga, pues en Padul hemos diseñado un plan de empleo que va a contratar... Y montan, yo que sé que nada tiene que ver con las necesidades de los paduleños ni la riqueza territorial del municipio. Nosotros somos quienes mejor lo sabemos, que no nos engañen, que no nos confundan, que no nos hagan sentir débiles, que nadie mejor que tú y que tú y que tú sabéis lo que necesitas en vuestro pueblo, de verdad, pero con la seguridad aplastante de que no, que yo lo sé mejor que tú porque yo vivo aquí. Que podemos llegar a un consenso, que podemos entendernos, que podemos aprender y crecer juntos, que a lo mejor lo que tú me dices complementa lo que yo sé, pero que yo sé que lo sé. Segundo, esto mismo, capacidad. Yo tengo capacidad para tomar decisiones, somos valientes y somos activos. Lo que pasa es que están acostumbrados a mandarnos al rincón, tú al rincón que tú no sabes, que para eso estoy yo aquí. Han estado acostumbrados durante muchos años a que ellos eran los que decidían por nosotros, porque como los habíamos votado, ya los teníamos que dejar a ellos. Es nuestra responsabilidad dar ese paso al frente. Algunos lo pueden dar más alto, otros lo pueden dar más chico, algunos nos toca hablar desde aquí, algunos hablaréis desde ahí, otros haréis una política espectacular cada vez que vais al supermercado y hablaréis con la gente. Pero tenemos que ser capaces, porque lo somos, porque no vale ya esa política del miedo. Y es verdad que en los pueblos pequeños lo tenemos muy complicado. Yo hablo de Níbar, que tiene 920 habitantes, Padul tiene unos cuantos muchos más, pero en los pueblos de alrededor, por la tradición democrática que tenemos, eso de hablar libremente de política era como peligroso. Yo durante un tiempo estuve trabajando haciendo encuestas de opinión política y la gente me decía, pasa, que no te vea, ¿no? Y entonces ahí ya me decían algo, ¿no? Las típicas encuestas estas del CIS, supongo, ¿no? Del 1 al 10, ¿no? ¿En dónde se sitúa usted? Siendo 1 extrema izquierda y 10 de extrema derecha. Y decía, ven, ¿no? ¿Y quién cree usted que va a ser el próximo alcalde? Ven, ¿no? Eso es algo que nosotros mismos tenemos que cambiar y lo tenemos que cambiar con nuestro comportamiento y lo estamos haciendo cuando llevamos la política a las plazas. Cuando de repente ya no nos da miedo sentarnos ahí y hablar y contar qué cosas tenemos pensado hacer y cómo lo vamos a hacer. Que la gente aprenda que no nos da miedo y que no pasa nada, porque además, bueno, aquí tenemos el ejemplo, ¿no? Que la confluencia es posible y podemos llegar a entendernos. Y si no nos entendemos no pasa nada, porque volvemos a lo mismo. Hemos crecido en un modelo en el que mi opinión tiene que estar siempre por encima de la tuya, porque vivimos en un modelo competitivo y te tengo que convencer y te tengo que dar la brasa. Y bla, bla, y bla, bla, y bla, bla, y bla, bla. Y entonces mucha gente prefiere callarse, porque para que el otro me dé el latazo, iba a decir otra palabra, pero para que el otro me dé el latazo, pues mejor me callo. Pues no pasa nada. Yo no te voy a convencer a ti, ni tú me vas a convencer a mí, porque tengo unos conocimientos férreos. Puedo enriquecerme con lo que tú me estás diciendo, pero posiblemente no me convenza. Pero no pasa nada. Y vamos a hablar. Y que tú tienes una visión diferente de cuáles son las políticas de inmigración, pues vale, me gustarán más o me gustarán menos, pero las podemos hablar y no pasa nada. Y eso es una de nuestras responsabilidades de ahora y a partir de ahora, porque estamos en una etapa de crecimiento y que es fundamental seguir avanzando. No todos lo han dicho, es importante que todo siga a partir del día 26. Y a partir del día 26 tenemos que seguir hablando de política con toda la naturalidad. Ganemos o perdamos, o ganemos menos o ganemos más. Lo de perdemos mejor no. Pero tenemos que ser conscientes de que tenemos que llevar el diálogo a la calle y el diálogo desde el consenso. No tenemos por qué ser esos pesados que ya vienen a calentarme la cabeza.
No, nosotros no vamos a convencer a nadie, cada uno es libre de votar a quien quiera, pero el sentido común está en el libro de IKEA. Que lo busquen, que lo compartan, que lo lean y que lo sientan. Porque cuando tú lo sientes, yo siempre lo he dicho, se lo decía se me olvidó todo. Estos son los nervios del directo, que no me acuerdo de tu nombre, Alejandra. Estos son los nervios del directo. Se lo decía a Alejandra el otro día, que yo una vez trabajé de comercial y cada vez que tenía que entrar a un comercio me pasaba un rato llorando en la puerta, porque era incapaz de entrar a convencer a alguien de que me comprara algo de lo que yo no creía. Y que, en cambio, aquí pues, me resulta muy fácil, porque lo creo y lo siento de todo corazón, ¿no? Y cuando tú lo crees, porque eso sale de ti, es muy fácil transmitir sin necesidad de convencer y de decir que yo llevo la razón. No, la razón es el sentido común y la política de la gente de la calle y nuestras necesidades. Y de ahí es de donde partimos. Creo que he dicho las tres primeras. Conocimiento de nuestras necesidades, capacidad para llevarlo a cabo y el valor de llevarlo a cabo. Tenemos capacidad porque tenemos conocimiento, sabemos lo que queremos, sabemos cómo hacerlo y además unidos podemos hacerlos. Y luego, después de estas capacidades personales, juntos podemos crear un proyecto común, un modelo de país, un nuevo modelo de sociedad del que últimamente hablamos mucho, pero que no sabemos muy bien ponerle palabra. Quizá me haga falta profundizar un poco más, ¿no?, en esa definición para que quede clara y sea fácilmente entendible y difícilmente confundible. Pero para mí hay tres palabras que definen al país que quiero. Yo quiero un país honrado. Fácil, ¿verdad? No quiero políticos ni políticas que se lleven el dinero a Suiza, que me hablen de que yo tengo que cotizar hasta mi último impuesto mientras ellos se lo llevan a paraísos fiscales. No quiero políticos y políticas que se lleven un 3% de cada contrato en la administración pública. No quiero con políticos y políticas que utilicen las administraciones públicas, mi ayuntamiento, mi comunidad autónoma, mi parlamento, para sacar rendimiento económico en esas cuentas millonarias que yo a veces pienso, ¿y para qué quieren tantos millones? ¿Para qué? ¿No? Yo qué sé, con 3 millones de euros en el banco, ¿qué haríais cada uno de vosotros? Haríamos muchas cosas, pero nos sobraría mucho dinero. No, digo yo lo pienso y bueno, a lo mejor si lo reparto. No, pero esa avaricia, ¿no?, y esa necesidad de acumular y querer acumular, a ver, y más millones, ¿para qué? Si te vas a morir igual y no te da tanto tiempo escondiendo el dinero que no les da tiempo a disfrutarlo. Para mí, mi país debe ser honrado y creo que cada uno de nosotros lo somos, con lo cual el proyecto Unidos Podemos se basa en la honradez, porque sabemos lo que implica no ser honrado. Queremos un país que genere sentido de pertenencia, porque en la medida en la que nosotros estemos arraigados a la tierra en la que vivimos, la cuidaremos y la respetaremos y las haremos crecer. Desde cuidar al medio ambiente hasta pensar en ese modelo productivo que tenga en cuenta los recursos de la tierra. Lo hablábamos el otro día, cómo aquí tenemos diferentes cooperativas que están trabajando en función de lo que da la tierra, agricultura ecológica, apicultura. Es fundamental que queramos a nuestra tierra para cuidarla. Sentido de pertenencia. Ese sentido de pertenencia que muchos llaman patria y que cuando hablamos de patria no sabemos bien a lo que nos decir, ¿no? Es uno de esos conceptos tergiversados que habría que definir y que poner exactamente a qué nos referimos. Para mí, patria es sentido de pertenencia. Ese sentido de pertenencia que, por ejemplo, yo ahora tengo en Níbar, el pueblo en el que vivo. Ese por el que paseo y sé que allí vive Mercedes, en el otro lado vive Juana, que ahí por esa calle juega Ángela. Y esos olivos que a mí me gustan tanto, porque Níbar es un pueblo olivarero, y veo como el uso de herbicidas con glifosato está convirtiendo en una tierra seca y cuarteada, ¿no? Sentido de pertenencia. Quiero un pueblo honrado y que me haga sentir que formo parte de él.
y un pueblo solidario. Y no quiero hablar de que no somos solidarios, creo que estamos demostrando que somos solidarios, lo siguiente, pero una solidaridad basada en los derechos sociales, en esos derechos que debe garantizar nuestra Constitución, que debe ser quien nos guíe y nos diga y nos proteja. Queremos una sanidad pública, universal y de calidad, protegida por la Constitución. Queremos una educación pública, laica, laica y de calidad. Y universal, ¿no? También. Universal, laica, pública y de calidad. Inclusiva. Queremos una educación universal, pública, laica, inclusiva y de calidad, protegida y avalada por nuestra Constitución. Y queremos unos servicios sociales universales y de calidad. Y cuando hablamos de universales, no hablo de ese sistema de beneficencia que muchos están intentando volver a rememorar, como son las últimas políticas del Partido Popular. Queremos un pueblo solidario, que esa solidaridad la fundamente en el pago de impuestos y en la defensa de los derechos públicos. Porque si todos vivimos un poquito mejor, construiremos una sociedad mejor. Y qué mejor que ayudarnos entre todos para ser felices, ¿no? Esas son las bases de nuestra política. Es que tampoco podemos dar muchas más vueltas ni enfadarnos. Yo a veces intento enfadarme como se enfadan los otros políticos, pero no me sale. No me sale porque yo creo que nosotros estamos construyendo una política diferente, una forma diferente de entender que somos capaces de gestionar nuestros recursos. Y estoy convencidísima. Ojalá tenga la suerte de que seamos ese partido, Unidos Podemos, el que arrebate ese tercer diputado al Partido Popular, que es que eso es lo más fantástico, ¿no? Decir, le hemos quitado un diputado, en este caso una diputada, Concha de Santa Ana, desde aquí le mando recuerdos, que sin acritud, pero que si te tengo que quitar el puesto, que lo intentaré hacer lo mejor que pueda. Es fundamental. Es fundamental que seamos conscientes de que tenemos esta oportunidad, que nuestro principal adversario es el Partido Popular y sus políticas de miedo, de recorte y de desigualdad. Y que no hay más. Que gracias por escucharme, gracias por la atención y que unidos y unidas podemos.